Vamos a resolver el ejercicio número 19. Estamos reduciendo términos semejantes por el método 2, que son reducción de términos semejantes de distinto signo. Aquí identificamos el término semejante, es AB y AB. Bien, como ya identificamos el término semejante, ahora resolvemos. Los coeficientes, tengo menos 15 y más 15 es 0, por lo tanto este es el resultado del ejercicio número 19. Vamos a resolver ahora el número 20, que dice 1/2 de A menos 1/2 de A. Como podemos ver, el término semejante es la letra A, pero ahora tenemos un medio positivo. A ver, vamos a hacer una corrección porque en el 20 no es menos 3/4, ¿sí? Si no, aquí no nos va a dar. Entonces tenemos menos 3/4. Menos 3/4 es para el ejercicio número 20, ok. Seguimos. Ubicamos el término semejante, que es la letra A. Y vamos a restar, pero aquí tenemos una fracción, debemos de buscar el mínimo común denominador, es decir, un número en el cual el 2 y el 4 quepan exactamente y sea el número más pequeño. En este caso podemos ver que es el 4 a simple vista, o lo voy a calcular para que ustedes sepan de dónde salió o de dónde debe de salir. Tengo el 2 y el 4, empiezo dividiendo entre 2, ¿se puede dividir el 2 entre 2? Sí, y es 1. 4 entre 2 es 2. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? Sí. 2 entre 2 es 1 y este sigue siendo 1. 2 por 2 me da 4, que es este mínimo común denominador. Ahora, ¿cuántas veces cabe este 2 en el 4? A simple vista se ve que cabe 2 veces. Bien, como cabe 2 veces, ese 2 que cabe lo multiplicamos por el numerador, que es 1. Sería 2 por 1, 2. Ponemos el signo de aquí. ¿Cuántas veces cabe el 4? El 4 en el 4, ¿cuántas veces cabe? Cabe 1 por 3, el numerador, este de aquí serían 3. Y esto sería igual. 2 menos 3 sería menos 1/4 de A. Este sería nuestro resultado para el ejercicio número 20. Vamos a resolver el número 21. Para esto tenemos 3/4 de A menos 1/2 de A. Aquí igual ubicamos el término semejante, que es la letra A, y ahora vamos a resolver la fracción. Por aquí en la parte de arriba les voy a dejar un video relacionado con el tema de las fracciones. ¿Cuál es el mínimo común denominador del 4 y el 2? Pues es el 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 4? Cabe 1. Lo multiplicamos por el numerador, sería 1 por 3, 3. Ponemos ahora el signo de aquí, menos. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2. Multiplicamos por el numerador, 2 por 1, 2. Y esto es igual a 3 menos 2, sería 1/4 de A, nuestro resultado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tengo 5 para el 22, tengo 5 sextos de A cuadrada por B menos 5 doceavos de A cuadrada por B. Aquí el término semejante es A cuadrada por B, pero tengo unas fracciones que hay que resolver. El mínimo común denominador de estos vamos a sacarlo, sería poner el 6 y poner el 12. Empezamos sacando mitad. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 2? 6. El 6 en el 2 sería 3. Aquí ya no le puedo sacar mitad. Sí, al 6 pongo el 2. 6 entre 2 me da 3 y este 3 lo paso igual. Ahora aquí, como vemos, ya no podemos dividir entre 2, ahora es entre 3, 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1. Entonces, mi mínimo común denominador resulta de multiplicar
estos números. Es decir, 2 por 2, 4 por 3, 12. Mi mínimo común denominador es 12. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2. Por 5 son 10. Ponemos el signo que está aquí, negativo. El 12 en el 12, ¿cuántas veces cabe? 1. Por 5 serían 5 de a cuadrado b. Y esto es igual, 10 menos 5 serían 5 doceavos de a cuadrado por b. Ese sería nuestro resultado. Vamos ahora con el ejercicio número 23, que dice menos 4 séptimos de x cuadrada por y más 9 catorceavos de x cuadrada por y. Mi término semejante, ¿cuál sería? X cuadrada por y. Ahora hay que resolver esta fracción. Como podemos ver a simple vista, mi mínimo común denominador de 7 y 14 sería el 14. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 14? 2. Por menos 4, 2 por menos 4 serían menos 8. Pongo el signo de aquí. El 14, ¿cuántas veces cabe en el 14? Cabe 1. Por 9, 9. De x al cuadrado por y. Reducimos, sería 9 menos 8, sería un catorceavo de x cuadrado por y. Vamos a continuar con el ejercicio número 24, que dice 3 octavos de a por m menos 5 cuartos de a por m igual. Bien, aquí como podemos ver, nuestro término semejante es a por m. Vamos a resolver la fracción, que eso se puede decir que es lo más complicado. El mínimo común denominador de 8 y 4 a simple vista se ve que es el 8. Si tienen dudas lo pueden sacar por este método de acá. Entonces 8, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 8? Cabe 1, por el numerador de aquí sería 3. Pongo el signo de acá. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? Cabe 2. Por el numerador, 2 por 5 son 10 de a por m. Ahora 10 negativos más 3 serían menos 7 octavos de a por m, y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 24. Vamos a continuar resolviendo ejercicios del número 8 y vamos con el número 25, que dice, para el 25 nosotros tenemos menos a por m más 3 quintos de a por m. Aquí el término semejante es a por m, pero aquí tenemos una parte entera y acá tenemos una parte decimal. ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver? Para facilitarnos la existencia, este menos 1 lo vamos a convertir en un menos 5 quintos. 5 entre 5 es 1, ¿verdad? No hemos cambiado nada de la ecuación. A por m más 3 quintos de a por m. Igual, como está expresado en el mismo tipo de fracción, es decir, en quintos, yo lo puedo sumar o restar fácilmente. Entonces sería 5, que es negativo, menos o más 3 sería menos 2 quintos de a m. Este sería nuestro resultado. Vamos ahora al ejercicio número 26, que es 5 sextos de m por n menos 7 octavos de m por n. Aquí, como podemos ver, m por n es el término semejante, pero aquí tengo diferente denominador. Hay que calcular el mínimo común denominador de 6 y de 8. ¿Sí? Para esto vamos a usar esta regla o tablita. Empezamos dividiendo entre 2. 8 entre 2, 4. 6 entre 2, 3. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Claro que sí.
4 entre 2, 2, este no lo dividimos, queda igual. ¿Puedo dividir este entre 2? Sí, 2 entre 2 me queda 1, 3. Ahora ya no puedo dividir entre 2, ahora es entre 3 por este. 3, este queda igual, 1. Entonces sería la multiplicación de estos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Ese sería mi mínimo común denominador, 24. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 24? Pues cabe 6, 8, 6 por 4, 6 por 3, 18, 6 por 4. Cabe 4 por el numerador, 4 por 5 son 20. Pongo el signo negativo aquí. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 24? Cabe 3 por 7 son 21 de m por n. Y esto es igual, menos 21 más 20 sería menos 1, un 24avo de m por n. Vamos a resolver el ejercicio número 27. Para este, el 27, nos dice que tenemos menos a cuadrado por b más 3 onceavos de a cuadrado por b. Mi término semejante, a cuadrado por b. Ahora, como podemos ver, es un caso similar donde tenemos que volver este número negativo, que aunque no está el 1, aquí entendemos que hay un 1, lo tenemos que volver en onceavos. Entonces para esto hacemos lo siguiente, esto sería igual a menos 11 sobre 11 de a al cuadrado por b más 3 onceavos de a cuadrado b. Ya los tenemos expresado en el mismo tipo de fracción, y esto sería igual 11 negativos más 3 serían menos 8 onceavos de a cuadrado por b. Este sería nuestro resultado. Vamos con el ejercicio número 28 y tenemos 3.4 de a la cuarta por b al cubo menos 5.6 de a la cuarta por b a la 3. Mi término semejante, a la cuarta por b3. Resolvemos y sería ¿cuál es el número mayor? El 5.6. Entonces a este réstale 3.4. Bueno, súmale 3.4 a este número negativo. Para 4 serían 0.6. Para 5 sería 1.6 más 0.6 sería 2.12. 0.6, a ver, vamos a restar. 5.6 menos 3.4. Al 6 queda 2. Sería 2.2 de a a la cuarta b a la 3. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 29. Y el 29 nos dice que tenemos menos 1.2 de y z más 3.4 de y z. Mi término semejante, y z. Ahora restamos y sería 3.4 menos 1.2 sería igual, este sería 2.3 menos 1 sería 2 de y z. 2.2 de y z. Vamos a resolver el ejercicio número 30. Aquí tenemos 4 que multiplica a la x menos 2 que multiplica a la x. Como podemos ver, término semejante es a la x. Ahora hacemos la suma o resta de los coeficientes. 4 menos 2 sería 2 que multiplica a la x. Bien, hasta aquí le vamos a dejar con estos ejercicios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.